El año es 711 después de Cristo. Imaginen la península ibérica, una tierra de colinas ondulantes, valles fértiles y costas bañadas por el sol. Esta tierra, hoy conocida como España y Portugal, era un lugar muy diferente entonces. Estaba gobernada por los visigodos, un pueblo germánico que había establecido su reino siglos antes. El reino visigodo era una fuerza poderosa en su tiempo. Tenía sus propias leyes, costumbres y tradiciones. La mayoría de la población seguía una forma de cristianismo, mientras que también existía una minoría judía. Sin embargo, la vida bajo los visigodos no estaba exenta de desafíos. Los conflictos internos y las luchas de poder eran comunes, creando inestabilidad dentro del reino. Poco sabían los habitantes de la península ibérica que se estaba gestando una tormenta al otro lado del estrecho de Gibraltar. Al sur, en el norte de África, un nuevo poder estaba en ascenso: el Califato Omeya, un vasto imperio musulmán que se extendía desde Oriente Medio hasta el norte de África. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría el curso de la historia. El Califato Omeya, con su capital en Damasco, era un faro de aprendizaje y cultura en el siglo VIII. Sus ejércitos habían conquistado vastos territorios, extendiendo la influencia del Islam a lo largo y ancho. En el norte de África, los bereberes, un pueblo nómada, habían abrazado el Islam y se habían unido a las filas omeyas. Uno de estos líderes bereberes era Tariq ibn Ziyad, un hábil general conocido por su brillantez estratégica. Tariq sirvió a Musa ibn Nusayr, el gobernador omeya del norte de África. La leyenda cuenta que Julián, un conde visigodo con una queja contra su rey, Rodrigo, invitó a Tariq a cruzar el estrecho de Gibraltar. Verdad o no, las semillas de la conquista estaban sembradas. En la primavera de 711, Tariq zarpó del norte de África con una fuerza de alrededor de 7.000 hombres, en su mayoría bereberes. Su destino: el extremo sur de la península ibérica. Su llegada envió ondas de choque a través del reino visigodo, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia ibérica. La batalla de Guadalete, librada en el verano de 711, fue un momento crucial en la conquista. El rey Rodrigo, al enterarse del desembarco musulmán, reunió a sus fuerzas y marchó hacia el sur para enfrentarse a los invasores. Los dos ejércitos se enfrentaron cerca del río Guadalete, en el sur de España. La batalla fue feroz y sangrienta, un choque de culturas y tácticas militares. El ejército visigodo, aunque más grande, estaba plagado de divisiones internas. Las fuerzas de Tariq, por otro lado, estaban unidas y lucharon con fervor. La leyenda cuenta que la traición dentro de las filas visigodas contribuyó a su caída. El resultado de la batalla fue decisivo. El ejército visigodo fue derrotado, y el propio rey Rodrigo murió, posiblemente ahogado mientras intentaba huir a través del río. La derrota en Guadalete dejó al reino visigodo en desorden, allanando el camino para la rápida conquista musulmana de la península ibérica. Después de su victoria en Guadalete, los ejércitos musulmanes, bajo el mando de Tariq, barrieron la península ibérica con notable velocidad. Ciudades como Córdoba, Sevilla y Toledo, la capital visigoda, cayeron una tras otra. En pocos años, la mayor parte de la península estaba bajo control musulmán. La conquista trajo consigo cambios significativos en el gobierno y la administración. El Califato Omeya estableció al-Ándalus como una nueva provincia dentro de su vasto imperio. El árabe se convirtió en el idioma de la administración y se introdujo la ley islámica. Sin embargo, los conquistadores fueron sorprendentemente tolerantes con las poblaciones existentes. A los cristianos y judíos se les permitió practicar sus religiones, aunque estaban sujetos a ciertas restricciones e impuestos. Muchos se convirtieron al Islam, atraídos por su mensaje de igualdad y justicia social. La conquista, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. La resistencia al dominio musulmán continuó en algunas zonas, particularmente en el norte montañoso. Sección 5. La larga sombra de Al-Ándalus. Lenguaje y legado. La presencia musulmana en la península ibérica, que duró casi 8 siglos, dejó una huella imborrable en el idioma español. Miles de palabras árabes fueron absorbidas por el español, enriqueciendo su vocabulario y dándole un sabor único. Palabras como alcalde, almohada y azúcar son solo algunos ejemplos de este legado lingüístico.
Más allá de las palabras individuales, el árabe influyó en la gramática y la pronunciación del español. La influencia es tan profunda que algunos lingüistas consideran al español un idioma puente entre Europa y el mundo árabe. Esta fusión lingüística refleja el profundo intercambio cultural que tuvo lugar durante los siglos de dominio musulmán. Incluso hoy, los ecos de Al-Ándalus se pueden escuchar en las calles de España, en las conversaciones cotidianas de su gente y en las páginas de su literatura. Sección 6. Ecos en piedra. Huellas arquitectónicas de los moros. El legado arquitectónico de Al-Ándalus es quizás el recordatorio más visible de la presencia musulmana en España. Los moros, como se conocía a los conquistadores musulmanes, eran maestros constructores y dejaron tras de sí una gran cantidad de impresionantes mezquitas, palacios y jardines. La mezquita de Córdoba, con sus icónicos arcos de herradura e intrincados mosaicos, es una obra maestra de la arquitectura islámica. La Alhambra de Granada, una ciudad-palacio encaramada en lo alto de una colina, es famosa por su delicada belleza e intrincados jardines de agua. Estas maravillas arquitectónicas no son meras imitaciones de estilos orientales, sino que reflejan una mezcla única de influencias islámicas, cristianas y visigodas. Estos edificios se mantienen hoy como testimonio del arte y el ingenio de los moros, y continúan inspirando asombro y admiración en los visitantes de todo el mundo. Sección 7. Un tapiz de culturas, el legado perdurable. La conquista musulmana de España no fue simplemente una toma de posesión militar, fue una transformación cultural que dejó un impacto duradero en la sociedad española. Al-Ándalus se convirtió en un crisol de culturas, donde las tradiciones musulmanas, cristianas y judías interactuaron y se mezclaron. Esta fusión cultural es evidente en varios aspectos de la vida española, desde la música y la danza hasta la cocina y la moda. Las melodías melancólicas del flamenco, por ejemplo, tienen raíces tanto en las tradiciones populares árabes como andaluzas. La cocina española, con su uso de especias como el azafrán y el comino, lleva la influencia de las tradiciones culinarias moriscas. Incluso después de la Reconquista, el proceso de siglos por el cual los reinos cristianos recuperaron gradualmente la península ibérica, el legado de Al-Ándalus continuó moldeando la identidad española. Sección 8. La otra cara de la moneda. Desafíos a la coexistencia. Si bien la conquista musulmana de España condujo a un rico intercambio cultural, no siempre fue una coexistencia armoniosa. Existieron períodos de conflicto y tensión entre los gobernantes musulmanes y las poblaciones cristianas y judías. Los cristianos y judíos, aunque generalmente tolerados, enfrentaron restricciones e impuestos discriminatorios. Las rebeliones contra el dominio musulmán estallaron periódicamente, particularmente en las regiones del norte donde la resistencia cristiana se mantuvo fuerte. La propia Reconquista, impulsada por el deseo de reclamar la península para la cristiandad, fue un testimonio de las tensiones subyacentes. Es esencial reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos de este complejo periodo histórico. La conquista provocó un florecimiento de las artes y las ciencias, pero también condujo a períodos de conflicto y opresión. Sección 9. Conclusión. Un punto de inflexión en la historia. La conquista musulmana de España en 711 después de Cristo fue un evento crucial que moldeó profundamente el curso de la historia y la cultura españolas. Condujo al establecimiento de Al-Ándalus, un vibrante centro de aprendizaje e intercambio cultural que floreció durante siglos. El legado de Al-Ándalus todavía es evidente hoy en el idioma, la arquitectura, la música y la cocina españolas. La conquista, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos, ya que existieron períodos de conflicto y tensión entre los gobernantes musulmanes y las poblaciones cristianas y judías. Comprender este complejo período histórico requiere reconocer tanto las contribuciones positivas como las consecuencias negativas de la conquista. La historia de Al-Ándalus es un recordatorio del poder perdurable del intercambio cultural y la importancia del diálogo interreligioso, incluso en medio de complejidades históricas.